Un muy buen día con todos. Vamos a seguir con la enseñanza que le hemos puesto como título la lección. En el tiempo de la Pascua, cuando se celebraba en Jerusalén, tenían por costumbre soltar a un reo, decía. Y Pilato puso esto a disposición del pueblo que elija entre Jesús y Barrabás. Esto lo hemos traído en comparación con las elecciones que hoy hacemos en el mundo. De cuántos hombres cuando entran a la presidencia o van a ser candidatos a las presidencias no hacen tantas promesas que muchas veces no podemos cumplir. Pero Jesús también coge, aquí dice en Lucas 4, versículos del 18 al 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es la promesa de Jesús para todos y cada uno de los que aceptan a Cristo en su corazón. La libertad que nos va a dar, esa libertad espiritual de poder hablar de Dios, de poder decir aleluya, gloria a Dios, cosa que mucha gente no le gusta. Porque muy comúnmente ustedes pueden escuchar palabras obscenas y sucias, ofensivas, que les debería de dar vergüenza, pero no. Y usted te dirás, ¿por qué dice eso? Porque he encontrado gente que sí me dice que les da vergüenza que les predique el Evangelio, que les da vergüenza que se les acerquen a predicar el Evangelio, que les da vergüenza decir gloria a Dios, aleluya, y estas personas tienen un vocabulario soez. Pero fíjate, predicar de Dios, hablar de Dios les duele. Hablábamos también de que muchas veces ellos llegan a la presidencia, a la alcaldía, al puesto que ellos anhelaron y no pueden cumplir las cosas que ellos han prometido. Muchos los hacen solo por ganar votos, otros los quieren hacer, pero van a tener obstáculos dentro de su cargo cuando están ahí, porque van a haber personas que cuidan sus intereses y no los van a permitir a ellos que le tire abajo el negocio. Hablábamos que los siervos de Dios no pueden participar en la política de este mundo por cuanto la política de este mundo es sucia. ¿Por qué? Porque lamentablemente siempre hablo, porque yo he hablado con gente. Me encontré a un siervo de Dios que había estado hace años atrás en la política antes de conocer a Dios, y después que conoció a Dios pidió a ver si podía participar, y lo primero que le dijeron, pero ya sabes, pues no, tienes que meter la mano, no, tú sabes cómo es esto, y él automáticamente también dijo no. Y cuando uno llega a un cargo de esto, se dicen muchos que han entrado, dicen que por ley tienen que meter la mano, salen sucio. Por eso digo, la política no es para los siervos de Dios. Yo puse como ejemplo, tal vez, le digo, si el presidente o el alcalde o el gobernador llega al puesto y le está dando un lugar, eso no es participar en política, se lo está dando directamente porque no ha participado, no ha andado por las calles haciendo bulla, haciendo promesas, no, nada de eso, sino que se lo dieron. Pero igual, al ser la política sucia, también se van a ensuciar, van a salir sucios de ahí, manchados. Toda su reputación de buena persona va a estar por los suelos, porque como yo digo, si ellos no se las saben, se las inventan con tal de hacer caer a la persona que tienen en el frente, porque les está dañando el negocio. Es más, los siervos de Dios no deben participar, vuelvo y repito, no deben de participar, más que todo cuando ya ellos tienen un cargo, porque han habido pastores, ministros, que dicen que Dios los ha llamado para que participen en mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Muchos incluso hacen hasta promesas que van a terminar con la pobreza. Cuando Jesús dice que los pobres toda la vida lo tendrán ahí, que siempre habrán los pobres, que van a terminar con la maldad, con la corrupción. Dice en las Escrituras que por haberse multiplicado la maldad, fíjate, el amor de muchos se enfriará. Entonces, imagínate tú, es difícil. La única política que tienes que participar es en las cosas de Dios.
en los principios y valores de Dios. En lo que no pasa, pero el mundo pasa. Al estar todas las cosas que están bajo el cielo, es vanidad, dice el Señor. Pero cuando tú vienes a la palabra, eso deja de ser vanidad, llega a ser eterno y no se va a terminar así porque así. Esta es la promesa de Jesús, la estábamos hablando, ¿sí? Voy a tratar de terminar hoy día esto, pero lo veo muy difícil, pero voy a tratar de terminarlo. Vamos a seguir en lo que él dice, las buenas nuevas a los pobres. Hablamos de las buenas nuevas a los pobres, ya sabemos qué es las buenas nuevas, ¿sí? El no conocimiento que tienen de las escrituras. Hablaba también, dice, los quebrantados de corazón. ¿Cuáles son los quebrantados de corazón? ¿Sí? Los quebrantados de corazón son aquellas personas, ¿sí?, que viven bien, pero de repente tienen la pérdida de un familiar querido. Y eso muchas veces, por experiencia propia mía, le digo, eso ocasiona un dolor, un peso encima de nosotros, algo como que no se puede salir. Entonces eso se le llega a quebrantar el corazón. Se siente chiquito, se siente un guiñapo. O aquellos que han perdido su matrimonio. Qué dolor que siente de haber perdido a su familia, tener que separarse de sus hijos. O a muchos incluso que se han quedado en casa y han visto partir a su ser querido, ya sea su padre o a su madre, que se va a otro país a vivir para mejorar su estilo de vida. Quebrantados de corazón. Qué dolor tan grande que tienen que sentir esta gente así. Muchos incluso por la pérdida del trabajo, por no encontrar trabajo para llevar el sustento diario a los hogares. Hay un quebranto de corazón también ahí. Eso es un quebranto de corazón. Muchas veces este quebranto llega también hasta por el maltrato o violencia doméstica, que en el momento se ocasiona dentro de un matrimonio o dentro de la familia. Hay un quebranto, hay un dolor en el alma. ¿Y Dios qué promete? ¿Qué promete aquí? Que va a estar contigo. Que aprendas las buenas nuevas. Empezamos con las buenas nuevas. Que te va a quitar ese dolor. Que muchas veces esto, a veces ni los psicólogos te la sacan. Te le desaparece, como dicen algunos. No, ni ellos te la sacan. Muchos incluso han renunciado de ir al psicólogo, ir allá, porque no han podido quitarle el quebranto de la pérdida de su hogar, de su mamá, de su papá, de su hijo, de su amigo, de no encontrar trabajo, del abuso. Es eso lo que quiere el Señor. Son las promesas de Dios para nosotros. ¿Y qué va a hacer Él? A sanar ese corazón quebrantado. Ese corazón adolorido. Ese corazón tan quebrantado que muchas veces a muchas personas lo lleva hasta el suicidio. Por el dolor tan grande. Muchas veces estos dolores, porque yo lo he tenido, es peor que un castigo físico, un azote físico, porque al fin y al cabo eso se cura después de 5 días o 3 días, eso va mermando y te va poco a poco, ese dolor va saliendo. Pero
Este sabe ser hasta por años, a muchos le dura. Y muchos viven hasta amargados por esto, por el maltrato que recibe a diario, o recibió a diario, ya sea de sus padres mismos. Siente un quebranto, un dolor. Muchas veces esto lo lleva hasta odiar a los demás, a no querer saber de nadie, a encerrarse. Ese corazón quebrantado te lo quiere sanar el Señor. Ese corazón quebrantado a esos siervos de Dios, a muchos se lo ha sanado. Porque lo que no ha podido el hombre, Dios lo ha hecho. Porque dicen las Escrituras que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y sabes cuáles son todas y cada una de las necesidades que nosotros tenemos. La otra dice así. Yo lo he enumerado. Sí. Dice la Escritura, así mismo dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿A quiénes son estos? A los presos. A pregonar libertad a los cautivos, a los presos. Yo quiero que sepas que hay dos clases de presos. Una clase de preso puede ser maltratado y el otro preso no puede ser maltratado. Estaba viendo una película donde yo les mostraba y hablaba con los que estaban viendo conmigo. Le digo, mira, le digo, esa señora ahí tiene esclavos. Los esclavos que están en su casa los atiende bien. Y ella llegó a decir, los atiendo como a mi familia. Pero los otros que estaban en el campo laborando tenían el capataz. Eso eran maltratados, insultados y flagelados. Y les daban duro a los señores. Entonces hay presos que no reconocen su cárcel. Porque la vida que llevan ellos piensa que es normal. Es más, me encontré una vez en la penitenciaría que había un preso que no quería ni salir de la cárcel porque se sentía bien ahí. Tú dirías, eso es ilógico. Te lo estoy diciendo yo. Yo lo viví, yo he vivido eso en carne propia, me lo dijo. Yo aquí estoy bien, yo no quiero salir. Pero acá estamos hablando de presos que no reconocen su mal proceder. No reconoce eso y lo ven como una vida normal. Ahí tienes el lesbianismo, es uno. Son presos de ellos, lo ven normal. El homosexualismo, ellos lo ven normal. El odio, muchos los ven normal. Los celos, óyase bien lo que digo, celos, no celo, que celo es una cosa, los celos lo ven normal, que llegan a decir que el que no cela, no ama, lo ven normal. Las envidias, lo ven normal. Las brujerías, los están viendo normal. La avaricia también los están viendo normal. Y muchos incluso llegan a tomar como normal la droga y el alcohol. Hasta eso lo llegan a tomar, que eso es normal. Y no saben que son presos de esas actividades, de todas y cada una de las cosas que le acabo de nombrar. Hay personas que me dicen, sí, yo tomo de vez en cuando, dice. Como que fuera normal. Y se creen más, incluso, que el drogadicto. Le digo, es lo mismo, le digo. Es lo mismo. Porque así mismo, le digo, como tú tomas, le digo, hay muchos que fuman también de vez en cuando.
Tú no marcas la diferencia con ellos. Y así vive la gente. De vez en cuando toman, que dice que no le hacen daño a nadie. De vez en cuando se drogan y dicen que no le hacen daño a nadie. Ah, sí, pues no, toman de vez en cuando, sí. Pero a veces al mismo tiempo gastan muchas veces más que aquel drogadicto y aquel borracho. Porque las fiestas, las que se pegan, los gastos que hacen son de verdaderas consideraciones, ¿sí? Y ellos no se dan cuenta de eso. Hay mucha gente que dice que pueden hacer con su plata lo que le da la gana. Y yo le digo, tú estás equivocado. Porque Dios no te da la fuerza para que tú malgastes lo que tienes ahí. Ellos piensan que pueden hacer porque les sobra. Ellos sienten que les sobra, pues dáselo al que lo necesita. Eso es lo que tienes que hacer. Compartir con el que necesita. Si tú sientes que te sobra el dinero, entonces comparte con el que necesita. Porque digo, siempre hablo con base. Encontré un hombre que decía que yo tengo, dice, plata para vivir 40 años sin trabajar. Y yo decía entre mí, entonces, ¿por qué no inviertes esa plata en una empresa y le das fuente de ingreso o trabajo al que necesita? ¿No sería más lógico que tener la plata guardada nomás ahí? Ya que no la quieres regalar. Porque no te estoy pidiendo que la regales, sino que la inviertas. Porque aquí tenerla guardada, si no, no produces. Hay que tener miedo. Perderlo todo. Entonces vemos que en Juan 8 del 34 al 36 dice lo siguiente. Juan 8 del 34 al 36 dice lo siguiente. Jesús les respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Eso dice Jesús, que nos viene a dar libertad. Una libertad que muchas veces nosotros no aceptamos en nuestras vidas. Y nos va a dar la verdadera libertad, porque muchas veces, por eso dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que hay una falsa libertad en el hombre cuando no tiene conocimiento de Dios. Y Él quiere darnos esa libertad. Y como yo dije la otra vez, en otra de estas enseñanzas, que la libertad no es hacer lo que a nosotros nos da la gana, sino lo que se debe de hacer. Esa es la verdadera libertad que Dios quiere en nuestra vida. Esto les hablaba a los judíos que se habían convertido Jesús, que habían creído en Él. Le decía:
Si sigues mis enseñanzas, serás verdaderamente libre. Y le dicen ellos, si nosotros siempre hemos sido libres. Y mentira del diablo, porque siempre fueron esclavos, como yo digo, de Egipto, estuvieron en Babilonia, y parte de ellos estuvieron cuando Jesús llegó, porque tenían que hacer lo que los romanos les pedían. Porque ¿quién mató a Jesús? ¿Quién lo llevó a Jesús a la cruz? Fueron los romanos que lo crucificaron a Jesús. Claro, por boca de los fariseos de ese tiempo. Entonces Dios nos quiere dar una verdadera libertad, ¿sí? En pocas palabras, aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Dice también aquí que ha venido a dar vista a los ciegos, porque estamos ciegos. Cuando nosotros escuchamos estas cosas, hablamos de la sanidad que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Pero eso la sanidad empieza hablando del corazón, empieza del corazón, de dentro. Lo que tenemos dentro empieza por lo fundamental, a los quebrantados de corazón. Desde ahí empieza Dios, ¿sí?, a hacer su promesa como escalera, que son las principales, que poco a poco te va a ir formando. Porque nosotros somos como barro, cuando venimos a Dios somos como barro en manos de aquel alfarero que vio esa obra que está mal y la comienza a desmenuzar, la comienza a hacer otra vez, a darle una nueva moldura, una nueva presencia, una buena presentación. Porque así llegamos nosotros a Dios, todos llegamos así. Y somos nosotros como barros en manos de este alfarero, que nos hace muchas promesas que muchos de nosotros en el mundo no pueden entender. No pueden entender ni el llamado de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Aprendamos a abrir la puerta de nuestros corazones, para que no vivamos en esta ceguera que muchos de nosotros vivimos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 9, versículo del 39 al 41, dice así: y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron: ¿acaso somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueres ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Fíjense lo que dice aquí: permanece. En otras versiones dice: si fueras ciego, no fueras culpado, o sea, no fueras culpado del pecado que tienes ahí. Pero como tú estás diciendo que ves, o sea, tú puedes discernir entre lo bueno y lo malo, el pecado salió a la luz y tú lo sabes. Dice que vino a dar vista a los ciegos y a dejar ciegos a aquellos que ven. Segunda de Corintios 4:4 dice lo siguiente: porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio, que es la misma gloria de Dios, no le resplandezca. ¿Cuál es el Dios de este mundo? Sabemos, el enemigo, el diablo, ¿sí? Pero cegó el entendimiento de ¿quién? De los entendidos, así dice. En otras versiones dice de los inteligentes, de los sabios. Por eso te digo, Jesús muchas veces no está buscando gente como esta, porque esta gente así, esta inteligencia, esto que se hacen entendido, inteligente, sabio, creen saberlo todo, pero no saben que no saben nada, ¿sí? Entonces, ¿qué decide Dios? Coger, como les dije en la otra, es a los necios, a los que ellos dicen no vale, a los que ellos estropean, a los que ellos pisotean, a los necios de este mundo, escogió Dios. A gente tal vez que no tenía entendimiento. Dice que le vino a dar luz
o vino a hacer ver a aquellos que no ven. Aquellos que no entendían, vino a dar entendimiento. Gente tal vez sin grados de estudio, tal vez sin escuela, sin haber pisado en su vida siquiera la escuela, la primaria, como llamamos nosotros acá. A eso ha tocado Dios. ¿Por qué? Porque estos sabios, inteligentes, que creen sabérselo a todo, no vienen por el mismo hecho de creérsela, saber todo, y no saben que no saben nada con respecto. Eso dijo Pablo. Que todo lo que él sabía, todo su estudio, lo tuvo como basura. Haber entendido, haber venido a los caminos de Dios y haber visto tanta sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no toca a esta gente entendida así, pero cuando hay humildad dentro de ellos. Pero cuando hay personas jactosas, orgullosas, que por el mismo hecho de creérsela, que se la saben todo, no quieren aprender del más chiquito. Yo me acuerdo cuando tenía 9, 8, 10, 12 años, yo le decía a la gente adulta, no hagas eso está mal. Y ellos se sentían ofendidos. ¿Qué sabes tú? Decía. ¿Quién eres tú? ¿Vete? Usted sabe la palabra. ¿Tú qué sabes si tú eres un niño? Tú no sabes nada. A mí me vas a venir a corregir. Me tocaron gente así. Me acuerdo una persona, a mí me vas a venir a corregir. Yo que soy una persona de 50 años, yo que soy una persona de 60 años, que ha aprendido, que tiene tanta experiencia. Así es, le digo yo. Pero todas aquellas experiencias, todo lo que te ha ocurrido, se te han ido a las patas. Así le hablaba vulgarmente, se te han ido a las patas. Porque si hubieses aprendido de ellas, fueras otra persona. Porque te caíste por ese hueco y te sigues cayendo. Te dijeron que no vayas allá porque te ocurrió tal cosa y sigues yendo para allá. ¿Cuál es la experiencia que practicas tú personalmente? ¿De qué tú me puedes hablar? ¿Tú cómo me puedes dar un consejo de que no robes cuando tú eres ladrón? Por decir así. Porque no. Una cosa es que hayas sido un ladrón. No que seas. Y que hayas dejado esos caminos y después de eso me vengas a corregir a mí, te lo acepto. Siempre tengo que poner ejemplo de mi vida, de la que viví yo. Un amigo en el barrio, perdón lo que voy a hacer, le pido así de corazón, decía, yo le decía a mi hijo que esto no debe hacer, porque esto es malo para la salud. Esto lo hace perder. Mira cómo me tiene a mí. Y yo le he hablado a mi hijo que no haga esto. Y sin preguntar nada, después dice, no, allá está el hijo de tal. ¿Qué está haciendo? Está fumando. Es difícil dar un ejemplo. Cuando se vive todavía ahí. Una cosa es que se lo haya dejado. Y ahí sí decirle, no lo hagas. O como yo digo también, ahora último una señora estaba hablando y me dice, no, es que yo le dije que no se marque, que no se haga eso, que sí, yo le pegué, y le dice que el hijo le había dicho, pero si tú lo haces. Y yo le digo, como estaba con los dos ahí, pues yo le digo que tú no lo haces porque ella lo hizo, tú lo hiciste porque te gusta y porque quieres. Y se quedó callado. Así que no pongas como pretexto que tu mami lo hizo, o lo hace, o lo tiene ahí. A tú te gusta, porque si a tú no te gustara, tú no lo hicieras. Un muchacho como 17 años. Te lo digo por experiencia propia. Yo viví en medio de tantas cosas, pero tú me ves aquí. No soy ni ladrón, nunca fumé, trafiqué, sí. Pero llegó un tiempo que lo dejé. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso, para no aburrirte. No porque me da vergüenza, solo que el tiempo se me va rapidito aquí. Ya llevo media hora y no he hablado nada, y no he terminado lo que venía a hablar aquí. Pero lo importante es todo esto, ¿sabes?
Es que Dios tiene promesas para nosotros. Dios quiere libertad para nosotros. Pero allá en ese lugar donde está, nunca va a poder, ¿sí? Como digo siempre, ustedes quieren que pase la enfermedad. ¿Para qué? Para salir a ser el mismo. O como ahorita te ponen la canción, resistiré. Y te ponen, resistiré. Y te ponen a la niña, resistiré. Y que ellos van a salir, pero de Dios nada. Resistirá para salir de esta cuarentena, que ya no le llaman cuarentena, ya llevamos como 60 días aquí encerrados. Y le llaman cuarentena. Esto se pasó de cuarentena, le digo. O nada más que sea por 2. Pero ¿para qué quiere salir? ¿Para qué quiere que termine? Vuelvo y repito, para salir a ser el mismo, ser el mismo de antes. Aprendamos a discernir los tiempos de Dios. Tú, hermano cristiano, que tú que estás allá, discierne los tiempos de Dios. Que esto encierro, esta enfermedad, no es una casualidad. Es la preocupación de Dios por este mundo. ¿Sí? Es la oportunidad que te estás dando para que conozcas de Él. Que te acerques a Él. Que si has perdido un familiar, que sientas tu corazón dolido. Aunque tú te parezca mentira, es por el bien tuyo. Que perdiste a papá, a mamá. Yo he escuchado de gente que ha perdido a sus 2 padres y hasta hermanos. Dios sabrá por qué lo hace, pero tú estás ahí vivo. Y no te dejes engañar por esas propagandas que hacen. Gente que sale que venció el coronavirus. Qué poderosos que son. Gente que le saca canción al coronavirus. Imagínate. Halagándolo. Se hacen más famosos que ti. Una enfermedad que ha hecho tanto daño. Es más, que las criaturas, más que todas las mujeres que están naciendo hoy en día, le están poniendo el nombre COVID, Corina. ¿Por qué? Por el coronavirus. Qué famoso, ¿no? Y no sabes qué es Dios tocándote el corazón y diciéndote, ¡ey, ey, ey! Aquí estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Dios tocándote la puerta ahorita, en estos momentos, que dice, ya basta. Ya basta. Hay gente que sí está buscando de Dios, que está dando gloria a Dios. Ojalá que mañana no esté con hambre, que no sea solo por el momento. Esto no tiene que ser por el momento, porque se acercan peores tiempos y tiene que estar fortalecido para lo que se avecina, para lo que viene. Aprendan a discernir el tiempo. Aprendan a discernir estos dolores de parto que dicen las Escrituras. Mira que somos la última generación que dicen las Escrituras, que dice Mateo 24, somos la última generación. Y mira, lee y discierne, dile a Dios que te habla el entendimiento. Que te quite ese orgullo a ti como cristiano, te digo. Sí, porque andas con orgullo, que querés sabérsela a todos, usted también. Y que te dejes de andar deambulando, perdido. Ahí en tu casa, esta noche, en este día. Yo cuando voy a abrir el mensaje siempre digo un muy buen día, porque el día tiene 24 horas sin importar si es de mañana, de tarde o de noche. Por eso te digo un buen día que tengas. Porque cuando hablo de día no hablo exactamente de la noche, hablo del día, de las 24 horas.
Y cuando tengas las oportunidades, te pido, en nombre de Cristo, que te vayas y dobles rodillas también en tu casa y hagas una entrega a Dios, o que repitas lo que muchos cristianos dicen: vengo a ti arrepentido, reconociendo que eres mi Padre, que tú moriste por mí en la cruz y que quiero caminar conforme a tus principios, a tus valores. Eso dile al Señor. Si no lo quieres repetir conmigo, hazlo tú personalmente. Y no te aburras de estar encerrado, porque si tú te dedicaras a buscar de Dios, no vivieras aburrido, porque el aburrimiento es para el mundo, no para los hijos de Dios. Y te habla una persona que nunca se ha aburrido y que comprendió que el aburrimiento son para el mundo. Es penoso saber que mucha gente dice: me aburre en mi casa, ¿no? Y fíjate cómo están saliendo de cuarentena, ya las calles. Ayer salí yo y parecía un día así como normal. Bastante carro, algunos le habían sacado incluso hasta la placa a los carros. Yo dije, y yo solo salí porque salí a hacer compras. Me siento obligado a salir porque voy a hacer compras. Con eso no quiero decir que no quiero que se termine esto. Claro que quiero que se termine. Yo le pido al Señor, ¿sí? Pero yo tengo que vivir el momento, ¿sí? Yo tengo que enfrentar este momento, ese día, en el día que me toca. Y si me estás tocando esto, pues no tengo que aprender a vivirlo ahí. Cristo te ama, ¿sí? Cuídense mucho, los amo de corazón. Chao, chao. Bendiciones con todos.